Cuando estamos hablando de que hay una hiperactividad, impulsividad e inatención, tenemos que estar bien conscientes de que estos síntomas se tienen que dar en dos o más contextos. No puede ser que un niño llegue con una hiperactividad, una impulsividad o una inatención y sea solamente en un contexto. Es decir, cuando solamente es en la escuela, en casa o en lo social, no estamos hablando de que hay un trastorno como tal. Estamos hablando de que algo sucede en ese contexto. Por ejemplo, si la hiperactividad, la impulsividad o la inatención solo se presenta durante la escuela, entonces tendríamos que ver qué está sucediendo dentro de la escuela, que justo ahí es donde presenta esta sintomatología. No, si alguien ya se detectó con déficit de atención, entonces estamos hablando de que estas están presentes en dos o más contextos, ya sea en la escuela y en casa, ya sea en lo social, en la escuela y en casa, ya sea, es decir, tiene que haber siempre dos contextos en los que se presentan estas sintomatologías. Entonces, cuando estamos hablando de esto, sí tenemos que estar bien conscientes como padres que cuando te dan un diagnóstico, porque últimamente me ha pasado mucho que me traen a niños con hiperactividad, con diagnóstico de hiperactividad y resulta que siempre, nada más es en un contexto en donde faltan límites, en donde faltan reglas, en donde se le permite hacer lo que él quiere o ella quiere y es ahí donde el niño o la niña presenta la hiperactividad. Entonces, es importantísimo hacer un diagnóstico muy robusto de lo que está pasando con este niño para poder diagnosticar, porque no se vale que simplemente por tener un diagnóstico, entonces se medique al menor. ¿Para qué? Para que esté tranquilo. Tenemos que hacer una valoración robusta y formal que ayudará pues en el diagnóstico del TDAH. Saber si es algo solamente conductual, es decir, que esté pasando por a veces una situación en casa hace que el pequeño tenga momentos de inatención, un divorcio, una separación, un abuso, la muerte de alguien, de un ser querido. Esto hace que en muchas de las ocasiones el pequeño o la pequeña esté atravesando por una situación que puede ser nada más por esa situación y no es que tenga un diagnóstico del neurodesarrollo como tal. Entonces sí se tiene que presentar también durante un periodo de tiempo para poder decir que este pequeño o esta pequeña tiene tal diagnóstico. Entonces, cuando sospechamos de alguna de estas sintomatologías, tenemos que ver muy bien, tenemos que observar que tenemos que hacer entrevista inicial con los padres, entrevista en la escuela y saber y conocer al pequeño. Es decir, la observación que nosotros hacemos dentro de los consultorios, dentro de su espacio, saber si presenta esto, conocer al niño, saber qué está pasando. Entonces, es importantísimo porque nos traen niños con este diagnóstico y resulta que los padres por alguna razón están separados. Resulta que los padres se separan y entonces la niña o el niño extraña a ese adulto que se va y entonces en la escuela está disperso, está peleón, está no poniendo atención a la maestra, obviamente trae una situación de casa y en muchas de las ocasiones los padres no quieren decirlo porque pues es algo privado. Y una vez que vienen aquí y nos damos cuenta de lo que está sucediendo, entonces es cuando decimos, a ver, este niño simplemente está atravesando por una situación en la que hay que trabajar y no es nada del neurodesarrollo, porque luego yo sé que los maestros los ven dispersos, los ven hiperactivos, los ven pelones y ya los quieren medicar. Y no, no es así. Tenemos que investigar, indagar. El hecho de que tú lo lleves a terapia para saber qué está sucediendo es algo importantísimo porque como especialistas vemos más allá. Cuando el pequeño no nos quiere decir nada, porque luego también los papás nos dicen, ¿cómo vas a saber que el niño tiene algo si él no platica? Bueno, existen pruebas psicométricas, psicológicas, proyectivas que nos ayudan a saber en qué está pensando el niño, qué está pasando en su mundo, cómo lo ve, cómo ve a la familia. Entonces tenemos herramientas para poderlo hacer. Por eso es importante que tú sepas que cuando estamos ante un niño con déficit de atención e hiperactividad, con TDAH, es importante que sepas que hay un sinnúmero de pruebas psicométricas neurológicas que le podemos aplicar al pequeño. Descartar que es
se dé en 2 o más contextos. Si solamente es en uno, recuerda que está sucediendo algo en ese uno y que tenemos que ver qué está pasando. También es importante la entrevista con los padres, con los maestros, y así podemos descartar cualquier situación. Así que si tú tienes duda, no te dejes llevar solamente por lo primero que tú veas, sino que tenemos que hacer una investigación súper robusta, un diagnóstico muy robusto, muy formal, para poder ahora sí decir si va hacia el déficit de atención y hay que trabajar en él, o simplemente es algo conductual, algo pasajero, algo que tenemos que ver y listo. Así que acércate con expertos para poder confirmar o descartar el diagnóstico o posible diagnóstico de tu pequeño.